Los autores son Karl Popper, filósofo de la ciencia, y John Eccles, premio Nobel en neurofisiología. Y el nombre de ese libro es realmente ilustrativo y muy atractivo. The Self and Its Brain, esto es, el yo y su cerebro, para mostrar que el yo es distinto del aspecto material del cerebro. El yo son los estados de conciencia, es la mente, es la psique. Y a propósito de psique, también me llama la atención que psicólogos, psiquiatras y derivados, psicología quiere decir el estudio de la psique, pues niegan la existencia de la psique y consideran otra vez que somos aparatos. Ahora, si fuéramos aparatos, estaríamos condicionados, determinados por los nexos causales inherentes en la materia. Esto es, seríamos loros y no seres humanos. Y por lo tanto, esta conversación que tenemos con Agustino, o estos razonamientos que ahora comenzamos, no lo podríamos tener. No habría tal cosa como razonamiento, como ideas autogeneradas. No habría la posibilidad de revisar nuestros propios juicios. No podríamos distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas. No tendría sentido la expresión moral ni responsabilidad individual, y mucho menos libertad. La libertad, si no hay libre albedrío, sería una ficción. Hay un autor, por ejemplo, Juan José Sanguinetti, que dice incluso en la terminología coloquial, no decimos mi mano te saluda, decimos yo te saludo a través de mi mano, porque no es un conjunto de moléculas que actúa, que prefiere, selecciona entre distintos medios para la consecución de determinado fin. Es un término bastante equívoco a veces, encuentro yo en la bibliografía, por ser multívoco. Es multívoco, es decir, distintas voces nos sugieren qué es el humanismo. Y a veces en esa multivocidad nos equivocamos o confundimos los sentidos. Yo creo que por lo menos hay 3 o 4 grandes sentidos del humanismo, y yo quiero probar en estos minutos que tengo, o sugerir, más que probar, sugerir, que el liberalismo es humanista. No puede no ser humanista en todos los sentidos más fundamentales del término humanismo. En este sentido, el Tusser, el francés marxista de los 60-70, tenía razón cuando entendía el marxismo como, digamos, un antihumanismo. Y el humanismo, bueno, acá también, perdón, podemos traer a colación a Adam Smith como humanista en el sentido de comprender las estructuras sociales a partir de la praxis humana, o más acá en el tiempo, un pensador de la talla de Hayek, por ejemplo. Por ejemplo, pienso en Spinoza, filosóficamente totalmente antihumanista, es decir, un negador del libre albedrío, pero, bueno, éticamente le confería como podía dignidad al ser humano. En Marx, en un sentido ético, por supuesto que no tenemos a un humanista. Digo, la compasión, el respeto y la dignidad del ser humano en verdad está subordinada en Marx a un proyecto revolucionario que acompaña el sentido histórico. En un sentido sociológico no hay humanismo en Marx, a mi juicio. Hay, digamos, el peso de las fuerzas productivas y de las leyes de la historia. Esto lo marca muy bien Popper, obviamente, en La Sociedad Abierta y sus enemigos. Pero en un sentido histórico, Marx es un moderno. Y el primer Marx, en las consideraciones, por ejemplo, sobre la alienación, todavía concibe, digamos, una esencia humana de la cual no puede huir cuando denuncia la alienación presunta de las fuerzas del capitalismo que él obviamente critica. En cambio, en el liberalismo encontramos en sus fundamentos, creo yo, estos 3 sentidos del humanismo, todos solapados. Hay un humanismo ético, considerar al hombre siempre como fin, nunca como medio, considerar al ser humano en su dignidad. Hay un sentido sociológico en cuanto a que hay, digamos, una fundamentación individualista. Hay una concepción de la sociedad como producto, digamos, de un orden espontáneo, en este caso, lógicamente, pero de seres humanos concretos, del posmodernismo. Esta filosofía de moda, digamos,
que desconsidera todo aquello que huela a metafísica, todo aquello que huela a ontología, todo aquello que no se reduzca simplemente al cuerpo. Digo, los grandes posmodernos como Foucault, Baudrillard, Bátimo, Lyotard, les encanta hablar sobre el cuerpo, Deleuze, Guattari, máquinas del deseo, le llaman estos últimos. Y a veces nosotros creo que, digamos, hemos comprado no meternos en estos problemas para seguir hablando simplemente sobre economía, pero finalmente no estamos pisando fuerte. Karl Marx, que su tesis doctoral fue en base a Demócrito, uno de los primeros deterministas físicos para utilizar terminología popperiana, y efectivamente en Crítica a la razón pura, uno de los 3 temas centrales que dice Kant que son interesantes de hurgar o de avenidas de explorar es la libertad de la voluntad, precisamente, y también, como has dicho, Robert Nozick ha elaborado mucho sobre estos temas en la vereda de enfrente, digamos, del marxismo, y las elaboraciones y los comentarios que has hecho respecto de Hayek. Lo interesante, me parece a mí, lo atractivo, la aventura del pensamiento que presenta el liberal, es que estamos siempre en ebullición, estamos siempre descubriendo nuevas cosas, nunca llegamos a un puerto final. Yo tengo acá, adelante de este teclado, una frase que es el moto de la Royal Society de Londres, que es nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Eso es lo atractivo. Por otra parte, también es interesante considerar, como varias veces hemos comentado con colegas en distintos seminarios, que hay que subrayar que los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Por lo tanto, tenemos distintos enfoques sobre distintos temas que es útil que los contrastemos, porque así, como ha dicho Karl Popper, que lo ha citado muy bien Agustín, el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierto a refutaciones. Por eso, y ahora sí cierro con esto, cuando se dice, pero dígame, la única verdad es la que puede ser verificada Entonces, Morris Cohen, en Introducción a la Lógica, dice, oiga, señor, lo que usted está diciendo, primero, no es verificable empíricamente. Segundo, como dice Popper, nada en la ciencia es verificable empíricamente. Todo es corroborable provisoriamente. A mi juicio, que lograr en el liberalismo una vuelta a las letras, una vuelta a las consideraciones que no se pueden sumar y no se pueden restar, pero que nos siguen hablando sobre lo bueno y sobre lo malo, sobre lo justo, sobre lo injusto, sobre lo bello y lo feo, que no es el producto de una plantilla de Excel ni es el resultado de una ecuación. La paideia, que literalmente se podría traducir algo así como guía de los niños, lo que hoy diríamos pedagogía. Cuando Cicerón y cuando los romanos toman la literatura griega, la filosofía griega, van a traducir paideia y lo van a traducir por humanitas, la raíz, lógicamente, del humanismo del cual estamos hablando hoy. Encontraba ayer, repasando algunas cosas para este diálogo con Alberto, una cita en Cicerón, justamente, en su texto sobre la República, que si yo no les dijera que fuese de Cicerón, bien podría pasar por Hayek. Dice así: nuestra república no se debe al ingenio de un solo hombre, sino de muchos, y no se formó en una generación, sino en varios siglos de continuidad. Alberto finalmente ha desarrollado una consideración muy atinada sobre el conservadurismo. Y a mí me ha interesado sobremanera, porque creo que a veces también en el liberalismo hay un reduccionismo, hay un simplismo en la consideración que se tiene sobre el conservadurismo. Así como no hay un solo tipo de liberalismo, es decir, hay gente que considera como liberal a John Rawls y a Robert Nozick al mismo tiempo, a Rousseau y a Locke al mismo tiempo. Hay gente de la misma forma, digamos, que dentro del liberalismo considera que todo conservadurismo es exactamente igual. Y yo acá quisiera distinguir dos tipos de tradiciones conservadoras. La anglosajona, por un lado,
digamos, en cabeza de Edmund Burke originalmente, que sin embargo tiene algunos continentales de su lado como Montesquieu o como Tocqueville, y por otro lado el conservadurismo reaccionario, digamos, antiiluminista típico de la Revolución Francesa, digamos que reacciona contra la revolución, pero no desde Inglaterra como hace Edmund Burke, sino desde Francia, como Bonal, como de Maistre, entre otros. Entonces, primero que nada, me interesa que distingamos, para no caer en esos simplismos, y Alberto ha puesto aquí digamos, un tema súper importante. Cuando Hayek escribe ¿Por qué no soy conservador?, yo creo que Hayek está cayendo de alguna forma en ese problema, que es en el de no aclarar que se está refiriendo a un tipo de conservadurismo y que posiblemente la filosofía de Hayek puede ser más conservadora en el sentido burkeano de lo que mucha gente hoy cree y de lo que el propio Hayek era consciente. Porque Hayek en los fundamentos de la libertad, en la fatal arrogancia, en la contrarrevolución de la ciencia, cuando distingue también los individualismos, el verdadero del falso, se inscribe en una tradición que se la podría llamar conservadora en el sentido anglosajón, es decir, una tradición filosófica empirista, escéptica, como la de Michael Oakeshott, por ejemplo, escéptica, empirista, antirracionalista, constructivista, una filosofía que hasta nuestros tiempos llega con Roger Scruton, que, bueno, ha muerto hace muy pocos meses, lamentablemente. Entonces, yo separaría esos dos conservadurismos y diría, el liberalismo, como está planteado en, digamos, este tipo de liberalismo libertario, liberalismo clásico, ¿es compatible con ese tipo de conservadurismo? Yo entiendo que sí, y que las consideraciones de orden espontáneo y de anticonstructivismo típicamente austríacos, que sobrepasan el pensamiento de Hayek incluso, se pueden dar bien la mano con una filosofía conservadora al estilo anglosajón como la que he señalado recién. ¿Cuáles son los incentivos que nos ha enseñado autores como Douglas North, como Ronald Coase, como Harold Dempsey? El incentivo es defendernos de eso. ¿Y cómo nos defendemos? Con instituciones para proteger nuestras vidas, libertades y propiedades. Y eso es lo que se necesita. Karl Popper, en lo que mencionaste antes, Agustín, en La Sociedad Abierta y sus enemigos, al criticar la concepción de Platón del filósofo rey, él dice, lo que se necesita son instituciones, no personas que se consideran capaces de dirigir las vidas y las haciendas de los demás. ¿Para qué? Dice Popper, y lo cito textualmente, para que el gobierno haga el menor daño posible. Bruno Leoni, por su parte, ha sugerido para el Poder Judicial abrir por completo las posibilidades de arbitrajes privados sin ninguna regulación de ninguna naturaleza. Entonces eso va a hacer que el derecho sea de nuevo un proceso de descubrimiento y no de diseño o de ingeniería social. Y una de las cosas más importantes en la educación es un sistema abierto en competencia, un sistema de prueba y error, donde entre las distintas instituciones hacen auditorías cruzadas y si hay que acreditar carreras, lo hacen academias o instituciones privadas como era originalmente Atenas, que mencionaste antes, incluso en el mundo árabe, incluso en las colonias originalmente en Estados Unidos.